Hola niños, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. La verdad es que nos han dado algunas dudas. Hemos visto muchos contenidos en matemáticas, pero ¿nos acordaremos de todo? Por eso es muy importante que repasemos, así que haremos una retroalimentación de los contenidos de matemáticas que hemos visto en este tiempo que hemos estado lejos. Vamos a pasar a nuestro primer contenido. Lo primero que vamos a ver es ¿cómo yo sabía si debía sumar o restar? Lo primero que uno debe hacer cuando lee un problema es leerlo muy bien, comprensivamente y detenidamente, identificando lo que me están preguntando. Luego de que leo el problema, voy a identificar si estoy juntando o separando cantidades. También puedo decir juntar o quitar. Juntar va a ser sinónimo de la palabra sumar y separar va a ser sinónimo de la palabra restar. Eso quiere decir que si estoy juntando cantidades voy a utilizar la operación de sumar y si estoy separando cantidades voy a utilizar la operación de restar. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Veamos los ejemplos. En el primer problema dice, Ana tenía 55 lápices y su mamá le regaló 13 lápices nuevos. ¿Cuántos lápices tiene ahora? Si nos fijamos, Ana va a tener que juntar sus lápices antiguos con sus lápices nuevos y le va a dar una nueva cantidad. Eso quiere decir que Ana debería sumar sus lápices para poder saber cuántos va a tener en total. En cambio, veamos el segundo problema. Dice, Felipe tenía 36 camiones de juguete, pero le regaló a su hermano 15. ¿Cuántos camiones tiene ahora? Felipe lo que tendrá que hacer es separar los 15 camiones que le regaló a su hermano de los 36 que él tenía en total. Eso quiere decir que como va a separar cantidades, para saber cuántos camiones tiene ahora Felipe, debemos restar. ¿Se entiende, niños? Recuerden siempre, juntar es sinónimo de sumar y separar o quitar es sinónimo de restar. Y hablando de problemas y de esto de juntar y separar, ¿se acuerdan que nosotros aprendimos cuáles eran las partes de un problema? Aprendimos que el problema nos entregaba algunos datos. También nos realizaba una pregunta y finalmente tenía una solución, que es lo que nosotros debemos encontrar. Pero, ¿y cómo yo llego a esa solución? Se preguntarán ustedes. Nosotros vimos cuáles eran los pasos para llegar a esa solución. Lo primero que debíamos hacer era identificar la operación matemática que debíamos realizar, como lo que estábamos haciendo anteriormente. Esto de, debo juntar o debo separar, entonces debo sumar o debo restar. Eso es lo que debo hacer en identificar la operación matemática. Luego de eso, nosotros creábamos la expresión matemática para resolverlo, que era como esta traducción del problema de que hablábamos, en donde nosotros todo lo que decía en palabra lo colocábamos en números. Después de eso, resolvíamos esta expresión matemática para finalmente llegar a la respuesta o solución del problema, y así podíamos resolver el problema inicial matemático que se nos había presentado. ¿Se acuerdan, niños? ¿Se acuerdan lo que es una expresión? Y si mejor vemos un ejemplo para que nos pueda quedar más claro, vamos a ver entonces un ejemplo. El problema dice lo siguiente. Catalina tiene una colección de billetes de distintos países, pero se le desordenaron todos. Ella sabe que tiene 21 de Argentina, 11 de Brasil y 14 de Colombia. ¿Cuántos billetes tiene en total? Si yo leo el problema, me están diciendo que Catalina va a tener que juntar sus billetes, los que tiene de Argentina, los que tiene de Brasil con los que tiene de Colombia. Por lo tanto, la operación que debo realizar es sumar. Luego de eso, debo hacer la expresión matemática que me ayudará a encontrar la solución. Entonces, mi expresión va a tener que ser sumando los billetes. Coloco 21, que corresponde a los billetes de Argentina, más 11, que corresponde a los billetes de Brasil, más 14, que corresponde a los billetes de Colombia. De esa forma, voy a poder sumar cuáles son los billetes totales que tiene Catalina. Entonces, paso a la solución. Coloco 21 más 11 más 14 y lo sumo. Me da un total de 46. ¿Pero 46 qué? 46 billetes. Recuerden que siempre debo colocar a qué corresponde esa cantidad. Entonces mi respuesta va a ser que Catalina tiene 46 billetes en total.
Algo importante que hemos aprendido, niños, es que la respuesta de mi problema debe ser lo más completa posible. Siempre colocar a qué corresponde cada uno de los números. ¿Se acuerdan, niños? ¿Se acordaban de todos los contenidos, niños? Hay algunos que se olvidan, ¿cierto? Eso pasa porque siempre debemos repasar y estar constantemente viendo en qué nos estamos equivocando para volver a aprenderlo. La matemática está en todo lo que nos rodea, por eso siempre debemos repasar las operaciones básicas que son la adición y la sustracción. Esperamos, niños, que se encuentren muy bien, que les sirva el video y que puedan siempre contar con sus profesoras. Un abrazo de sus profesoras del segundo básico y nos vemos luego. ¡Chao! Hola, niños, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. La verdad es que nos han dado algunas dudas. Hemos visto muchos contenidos en matemáticas, pero ¿nos acordaremos de todo? Por eso es muy importante que repasemos, así que haremos una retroalimentación de los contenidos de matemáticas que hemos visto en este tiempo que hemos estado lejos. Vamos a pasar a nuestro primer contenido. Lo primero que vamos a ver es ¿cómo yo sabía si debía sumar o restar? Lo primero que uno debe hacer cuando lee un problema es leerlo muy bien, comprensivamente y detenidamente, identificando lo que me están preguntando. Luego de que leo el problema, voy a identificar si estoy juntando o separando cantidades. También puedo decir juntar o quitar. Juntar va a ser sinónimo de la palabra sumar y separar va a ser sinónimo de la palabra restar. Eso quiere decir que si estoy juntando cantidades voy a utilizar la operación de sumar y si estoy separando cantidades voy a utilizar la operación de restar. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Veamos los ejemplos. En el primer problema dice, Ana tenía 55 lápices y su mamá le regaló 13 lápices nuevos. ¿Cuántos lápices tiene ahora? Si nos fijamos, Ana va a tener que juntar sus lápices antiguos con sus lápices nuevos y le va a dar una nueva cantidad. Eso quiere decir que Ana debería sumar sus lápices para poder saber cuántos va a tener en total. En cambio, veamos el segundo problema. Dice, Felipe tenía 36 camiones de juguete, pero le regaló a su hermano 15. ¿Cuántos camiones tiene ahora? Felipe lo que tendrá que hacer es separar los 15 camiones que le regaló a su hermano de los 36 que él tenía en total. Eso quiere decir que como va a separar cantidades, para saber cuántos camiones tiene ahora Felipe, debemos restar. ¿Se entiende, niños? Recuerden siempre, juntar es sinónimo de sumar y separar o quitar es sinónimo de restar. Y hablando de problemas y de esto de juntar y separar, ¿se acuerdan que nosotros aprendimos cuáles eran las partes de un problema? Aprendimos que el problema nos entregaba algunos datos. También nos realizaba una pregunta y finalmente tenía una solución, que es lo que nosotros debemos encontrar. Pero, ¿y cómo yo llego a esa solución? Se preguntarán ustedes. Nosotros vimos cuáles eran los pasos para llegar a esa solución. Lo primero que debíamos hacer era identificar la operación matemática que debíamos realizar, como lo que estábamos haciendo anteriormente. Esto de, debo juntar o debo separar, entonces debo sumar o debo restar. Eso es lo que debo hacer en identificar la operación matemática. Luego de eso, nosotros creábamos la expresión matemática para resolverlo, que era como esta traducción del problema de que hablábamos, en donde nosotros todo lo que decía en palabras lo colocábamos en números. Después de eso, resolvíamos esta expresión matemática para finalmente llegar a la respuesta o solución del problema, y así podíamos resolver el problema inicial matemático que se nos había presentado. ¿Se acuerdan, niños? ¿Se acuerdan lo que es una expresión? Y si mejor vemos un ejemplo para que nos pueda quedar más claro, vamos a ver entonces un ejemplo. El problema dice lo siguiente. Catalina tiene una colección de billetes de distintos países, pero se le desordenaron todos. Ella sabe que tiene 21 de Argentina, 11 de Brasil y 14 de Colombia. ¿Cuántos billetes tiene en total?
Si yo leo el problema, me están diciendo que Catalina va a tener que juntar sus billetes, los que tiene de Argentina, los que tiene de Brasil con los que tiene de Colombia. Por lo tanto, la operación que debo realizar es sumar. Luego de eso, debo hacer la expresión matemática que me ayudará a encontrar la solución. Entonces, mi expresión va a tener que ser sumando los billetes. Coloco 21, que corresponde a los billetes de Argentina, más 11, que corresponde a los billetes de Brasil, más 14, que corresponde a los billetes de Colombia. De esa forma voy a poder sumar cuáles son los billetes totales que tiene Catalina. Entonces paso a la solución. Coloco 21 más 11 más 14 y lo sumo. Me da un total de 46. ¿Pero 46 qué? 46 billetes. Recuerden que siempre debo colocar a qué corresponde esa cantidad. Entonces mi respuesta va a ser que Catalina tiene 46 billetes en total. Algo importante que hemos aprendido, niños, es que la respuesta de mi problema debe ser lo más completa posible. Siempre colocar a qué corresponde cada uno de los números. ¿Se acuerdan, niños? ¿Se acordaban de todos los contenidos, niños? Hay algunos que se olvidan, ¿cierto? Eso pasa porque siempre debemos repasar y estar constantemente viendo en qué nos estamos equivocando para volver a aprenderlo. La matemática está en todo lo que nos rodea, por eso siempre debemos repasar las operaciones básicas que son la adición y la sustracción. Esperamos, niños, que se encuentren muy bien, que les sirva el video y que puedan siempre contar con sus profesoras. Un abrazo de sus profesoras del segundo básico y nos vemos luego. ¡Chao!